Hola queridos hermanos, ¿cómo están ustedes? Nuevamente nos juntamos y estamos agradecidos a Dios por poder hacerlo. Esta es una nueva oportunidad que Dios nos da para estar en comunión, para unirnos y también poder compartir la palabra con todos ustedes. Estoy feliz de saber que están bien y también de que tienen deseos de estudiar la palabra de Dios. Lo vamos a hacer una vez más en línea y a través de esto, que es lo que Dios provee para nosotros, vamos a meditar en las Escrituras. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, siempre agradezco porque son una gran oportunidad para que Dios vaya haciendo su obra. Vamos a comenzar con oración en esta mañana. Querido Padre Celestial, gracias te damos por esta nueva oportunidad de poder estar dirigiéndome a los hermanos, poder compartir las Escrituras, pero queremos agradecerte por ser tu Hijo, agradecerte por tu amor cada día con nosotros, por tu provisión, por tu dirección y por todas las cosas que haces. Nos ponemos en tus manos para estudiar la palabra. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a estudiar algo en el libro de Hechos en este día y yo quiero detenerme en una palabra que considero que es importante y que me gustaría sacarle provecho, que usted pueda entender un poco más acerca de una palabra que está en el libro de Hechos, donde comienza la iglesia. Usted sabe que Hechos está comentando la historia de la iglesia. Allí es donde comienza la iglesia, crece la iglesia, se expande. Entonces hay tantas cosas interesantes que hoy podemos aprender, pero hay palabras que al estudiarlas nosotros podemos comparar lo que ellos hacían, lo que nosotros hacemos, y siempre es de interés, por lo menos para mí, de profundizar cómo lo hacían ellos. Entonces, en Hechos vamos a encontrar una palabra que me gustaría que usted esté pensando. Simplemente, a modo de introducción, usted se da cuenta que ahí en Hechos está contando sobre cómo nació la iglesia, cómo se desarrolló. Y realmente este es un libro que se podría llamar Los Hechos del Espíritu Santo. Porque esto comenzó cuando el Espíritu Santo descendió a este mundo y comenzó la iglesia. Ese fue el momento que comenzó la iglesia en Jerusalén y que allí se empezaron a reunir y lo que hoy vemos es una manifestación de aquello que un día pasó y que comenzó en el día de Pentecostés. En Hechos capítulo 1 vamos a encontrar a 120 discípulos, seguidores del Señor Jesucristo, que dice que estaban perseverando en oración, esperando la promesa del Espíritu Santo, la cual el Señor Jesucristo había prometido que iba a descender. Entonces vamos a encontrarlos a este grupo de discípulos en Hechos 1:14, que dice que ellos estaban perseverando en oración y estaban esperando que Dios les pueda proveer del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 vamos a ver que el Espíritu Santo desciende. Ese es el momento que empieza la iglesia, cuando el Espíritu Santo descendió, y una gran manifestación que muchos no pudieron entender, algunos sí. Se manifestó el Espíritu Santo a través de un viento recio que se provocó en ese momento. Dice la palabra lenguas como de fuego, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y muchos hablaban en otras lenguas, es decir, otros dialectos, otros idiomas. Esa era la manifestación del Espíritu Santo viniendo a este mundo. Así que ahora cuando algunos hablaban en otros idiomas, otras lenguas, claro, había un grupo que no estaba allí presente, pero que no entendían. E inclusive se burlaban de ellos, diciendo que parecían que estaban borrachos. Entonces fue en ese momento donde el apóstol Pedro se pone de pie y empieza a explicar lo que estaba pasando, porque él sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo.
era el Espíritu Santo que estaba obrando. Pero no solamente dio una explicación de lo que pasaba, sino que también predicó el Evangelio. Y esa fue una predicación poderosa del apóstol Pedro. Y dice que a raíz de eso hubo 3.000 personas que creyeron. 3.000 decisiones en ese día, justo en el comienzo de la iglesia. Poderoso el mensaje del apóstol Pedro. Pero déjeme, vamos a la escritura y déjeme que le lea allí en Hechos capítulo 2. Son unos versículos que usted ya conoce, pero vamos a pasar una vez más por allí. Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Hechos 2, 41 y 42. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y qué lindo que es ver esto, cómo comienza todo, cómo lo que nosotros llamamos la iglesia comenzó ese día con una manifestación grandiosa, pero dice que allí había 3.000 personas que estaban perseverando. Ahora, yo quiero mostrarle a usted, quiero detenerme en esta palabra, la palabra perseverar. Y quiero estudiar un poco con usted para que vea cómo hacía la iglesia primitiva. Esta es la primera característica de la iglesia, la perseverancia. Primer característica de la iglesia. Y esta es la gran enseñanza que vamos a ver hoy. 3.000 personas perseverando en lo que había sido una experiencia maravillosa. 3.000 personas que perseveraban. Ahora, ¿qué significa perseverar? Perseverar es continuar, es seguir insistiendo, es persistir, es permanecer, es no abandonar algo. Esto es la perseverancia. Ahora imagínense, comienza la iglesia y lo primero que hicieron fue perseverar. Estas 3.000 personas estaban impactadas y se reunían todos los días a perseverar en la fe. Ahora mire, 3.000 personas que se reunían todos los días a perseverar en la fe. Por lo menos al principio fue así, se reunían todos los días, lo dice el versículo 46. Así que ese fue el comienzo de la iglesia. Estos creyentes deseaban reunirse. Ellos deseaban permanecer en aquella experiencia maravillosa que Dios les había dado. Querían permanecer en la gracia que cambió sus vidas. Ahora, estudiar esta palabra, perseverar o perseveraban, y aplicarla a la iglesia actual, ahí vamos a encontrar una brecha o una abertura, un abismo, una grieta podríamos decir. Cuando estudiamos la iglesia primitiva que perseveraba y lo aplicamos a la iglesia actual, vamos a ver una gran brecha. Algo diferente que nosotros. Lo que ellos hacían era algo diferente a nosotros. Para la iglesia primitiva, perseverar era un deseo profundo. Perseveraban cada día. Para la iglesia actual, desgraciadamente, es una opción. O sea que hay muchas personas que dicen, yo no sé, voy a ver si puedo perseverar. Voy a intentar. Sin embargo, la iglesia primitiva pensaba de otra manera. Para la iglesia primitiva, perseverar era una prioridad. Pero desgraciadamente para la iglesia actual, perseverar es una alternativa. Esto es una gran brecha, esto es una gran diferencia. Y al ver esta realidad, yo pensé en algunas preguntas que al estudiar la Biblia tenemos que hacernos. Mejor dicho, hacerle esas preguntas a la palabra. Y así vamos aprendiendo. A mí me gustaría hacerle algunas preguntas al versículo 42, uno de los versículos más conocidos en el libro de Hechos, hacerle algunas preguntas, a ver si se puede contestar.
Y si perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que viendo esta brecha nos va a ayudar a entender lo que es perseverar. ¿Qué es lo que Dios nos pide hoy que hagamos? Y que muchas veces no lo podemos entender. Por lo menos muchos de los participantes de la iglesia no lo pueden entender. Vamos a hacer la primera pregunta. ¿Por qué perseveraban en la doctrina? Aquí habla de la doctrina de los apóstoles. Bueno, está hablando de la doctrina que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles. Eso era lo que ellos enseñaban en la iglesia primitiva. Ahora, ellos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos para estudiar la palabra. Nosotros tenemos una ventaja sobre ellos, que tenemos todo escrito aquí en el Nuevo Testamento. Pero al comienzo de la iglesia, la enseñanza era por los apóstoles en forma oral. Es decir, lo que el Señor Jesucristo le enseñó a los apóstoles, ellos le enseñaban a la iglesia. Ellos eran los apóstoles que enseñaban la palabra a través en forma oral y a través de lo que el Señor les había dicho a ellos. Por eso era importante que esos 3 años que pasaron los discípulos con el Señor entendieran lo que Él les estaba enseñando. Más adelante vemos que la iglesia se está guiando a través de cartas. Es decir, estos mismos apóstoles escribieron cartas a diferentes lugares donde había iglesias. Y esas cartas eran leídas en las iglesias y a la vez pasadas a otras iglesias. Por lo tanto, esa carta decía, esta es la carta del apóstol Pablo, del apóstol Juan, de los demás apóstoles que enseñan lo que dice que tenemos que hacer. Entonces la leían en la iglesia y se la pasaban a otra. Así que el Nuevo Testamento comenzó a escribirse en el año 35 después de Cristo y se completó aproximadamente en el año 95 después de Cristo. Es decir, que en aquel momento que comenzó la iglesia primitiva no tenían el Nuevo Testamento como lo tenemos nosotros. ¿Por qué perseveraban en la doctrina? Bueno, déjeme agarrar una de las respuestas. Hay muchas respuestas, pero déjeme estacionar en una. Perseveraban en la doctrina porque ellos necesitaban crecer, echar raíces. Y esto era muy importante. Usted sabe que recibir al Señor Jesucristo como Salvador es recibir vida. Y esa vida tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Cuando usted recibió a Cristo, Dios puso vida eterna en su ser, pero esa vida tiene que desarrollarse. En aquel momento había 3.000 semillas que germinaron, que nacieron, que tenían el poder de Dios, la vida de Dios, y necesitaban naturalmente crecer, necesitaban extender las raíces. Perdón. Cuando el corazón le da lugar a la semilla para crecer, esa semilla va a echar raíces, se va a desarrollar. Esto es lo que pasa en la vida de una persona que recibe a Cristo. Pero si no le da lugar para crecer esa semilla en el corazón, esa semilla va a morir. ¿Por qué? Porque no va a tener lugar para crecer esa semilla. Yo quiero mostrarle esto a través de un par de versículos que el Señor Jesucristo lo muestra en una parábola, la parábola del sembrador. Simplemente quiero que anote, o si puede buscar, busque, pero si no, anótelo nomás. Marcos capítulo 4, versículos 16 y 17. Mire lo que dice allí, hablando de la semilla. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación,
o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí tenemos una ilustración de la semilla que no echa raíces. Es decir, recibe la palabra y comienza a germinar. Esto nos habla aquí de un corazón superficial o emocional. Una persona que escucha la palabra, la recibe y dice que la recibe alegre, la recibe con alegría, con gozo. Pero la semilla tiene poca tierra, porque está en pedregales, está entre piedras, no puede crecer, es muy poca la tierra como para echar raíces. No puede echar raíces y dice la palabra que es de corta duración. Corta duración. Esta persona nunca comprendió que hay que pagar, qué precio hay que pagar para ser un creyente genuino. Es una persona que nunca entendió, a pesar de que entendió el Evangelio, pero nunca comprendió que hay que pagar un precio para ser un creyente verdadero y genuino. Nunca aprendió a perseverar. Y allí está la clave. Nunca aprendió a perseverar. Y vamos a encontrar en nuestras iglesias personas así, que no pueden echar raíces, que quizás estuvieron contentos en un momento, o quizás son simpatizantes, o quizás lo vemos de vez en cuando, pero no tienen raíces. Entienda esto, si usted persevera en la palabra de Dios, usted va a echar raíces, usted va a crecer, se va a desarrollar, pero si usted no puede echar raíces, su vida va a ser corta. ¿Por qué? Y porque vienen las pruebas, vienen las tormentas de la vida. Y cuando usted no tiene raíces, usted va a caer. Es decir, cuando un árbol no está arraigado, cae. Usted habrá visto la semana pasada la tormenta que hubo. Y después de la tormenta, cuando salimos afuera, vimos todos los árboles caídos. Porque vino una tormenta, no había raíces y el árbol cae. Esta en la vida cristiana es muy común. Creyentes que están en las iglesias, pero que nunca echaron raíces. Y la primer prueba que tienen, se vuelven locos, empiezan a desesperarse y algunos caen. Por eso es importante perseverar en la doctrina. Perseverar en la doctrina es perseverar en la palabra, en la enseñanza. Doctrina es enseñanza. Entonces, ¿por qué perseveraban? ¿Por qué insistían? Porque querían echar raíces. Mi hermano, si usted no echa raíces, usted no se va a desarrollar nunca. Es más, cuando vengan las pruebas, usted corre peligro. Así que, qué importante que es perseverar. No es una opción. No es si yo quiero, no es una alternativa. Ellos deseaban y nosotros también tendríamos que desear estar perseverando en la palabra. Pero si usted sigue el versículo 42, usted se va a dar cuenta que ellos también perseveraban en otra cosa. Perseveraban en la comunión. Y esto tiene la misma palabra, perseveraban en la comunión. Verso 46 dice allí: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Perseveraban en la comunión. Usted se da cuenta allí en el verso 46 el ambiente relacional que había entre ellos, que era una comunión tan linda. El Espíritu Santo había formado una comunidad de amor. Y ahí podemos ver la nueva familia de la fe, cómo se llevaban. Había una hermandad estrecha. Entonces, dice que se reunían, que tenían un tiempo juntos, todavía se reunían en el templo, o en un espacio del templo que era el patio, pero también se reunían en las casas. ¿Qué hacían? Bueno, dice que comían con alegría y sencillez de corazón. Qué lindas palabras tiene este versículo. ¿Cómo se reunía la iglesia? ¿Cómo tenían comunión?
con alegría y con sencillez de corazón. Alegría, ¿por qué? Por el gozo de la salvación. Y si usted es salvo, usted tiene que estar gozoso porque usted resolvió el problema más grande. Usted va a estar con Cristo en la eternidad. Así que todo lo demás es pasajero. Gozo profundo en el corazón. Y después dice que también tenían sencillez de corazón. ¿Qué significa sencillez de corazón? Bueno, habla de un corazón sincero, un corazón transparente, un corazón humilde. Sincero, transparente, humilde. Un corazón sin complejidad. A veces nosotros somos tan complejos en nuestro corazón. Tenemos tantas vueltas y damos tantas vueltas con las cosas. Pero cuando es simple, cuando es sencillo, es mucho más fácil. Sin hipocresía, eran sinceros. Sin apariencias, ellos no estaban preocupados de mostrar lo que no eran. Así que dice que se reunían con alegría y sencillez de corazón. Usted sabe que cada creyente para crecer no solamente necesita la palabra, que es algo vital, la doctrina, sino también la comunión. El creyente necesita la comunión para crecer. Los pediatras actuales hablan de la importancia que tiene que un bebé esté en los brazos de la madre cuando es muy pequeño, para que sienta el corazón de la madre, que sienta ese latido que está muy cerca, y un bebé distingue entre el corazón de la madre y otro corazón que lo agarra. Dice que es importante para el crecimiento de un bebé el amor de la madre. Ahora déjeme decirle, si usted quiere crecer en la fe, usted necesita la palabra y necesita perseverar en la comunión. Por eso Dios creó la iglesia, para que nosotros podamos tener esa comunión que nos va a hacer crecer. Qué importante. Ahora, si usted sigue el versículo 42, dice que ellos perseveraban también en otra cosa. Y también perseveraban en el partimiento del pan. Esto nos habla de la Cena del Señor. Aquella conmemoración que generalmente lo hacemos cada primer domingo de cada mes, que es la Cena del Señor. Y participar del pan y participar de la copa está en relación con aquel recuerdo del nuevo pacto. Aquel recuerdo del nuevo pacto, cuando en la última cena el Señor le dijo a sus discípulos acerca del nuevo pacto en su sangre. Y les explicó a ellos. Y no solamente les explicó, le anunció que hablaba de su cuerpo y de su sangre, sino que ellos vieron que eso fue lo que pasó en la cruz del Calvario. Así que ellos necesitaban ese recuerdo. La Cena del Señor es un recuerdo de amor, que la iglesia jamás puede perder de vista, jamás se puede olvidar. Cuando una iglesia se olvida de amar al Señor Jesucristo y de adorar al Señor Jesucristo, esa iglesia ya empezó a morir. Se va a secar como un árbol seco, porque necesitamos el amor de Dios. No podemos perder de vista al Señor Jesucristo. El motivo, la causa, el propósito y la finalidad de la iglesia es el Señor Jesucristo. Y es importante que nosotros podamos verlo de esta manera. La Cena del Señor es una oportunidad para agradecer lo que Él hizo en la cruz por nosotros y también para adorarle. Adoración. Es cuando yo rindo mi corazón a Él y le digo que le amo. Así que me gusta a mí cómo el escritor de Hebreos está enfocando esta realidad, la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice allí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Se dio cuenta? Este es el enfoque correcto de la iglesia. Nuestro enfoque correcto, puesto los ojos en Jesús.
El día que nosotros sacamos los ojos de Jesús es cuando nos empezamos a hundir, es cuando empieza a retroceder. Hay una exhortación en el libro de Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso, que tenía muchas cosas buenas, muchas cosas que hacía importantes y mucha actividad. Pero había pasado algo con esa iglesia. Dice que habían perdido el primer amor. Hay una exhortación, hay una reprensión. Se habían olvidado del primer amor. Nuestro primer amor es el Señor Jesucristo. Y tenemos que recordarlo. Por eso ellos perseveraban. Perseveraban en la palabra para crecer, echar raíces. Perseveraban en la comunión, también para crecer y para estar en la comunidad de la fe, la familia de Dios. Pero perseveraban en el partimiento del pan para tener el enfoque correcto de la iglesia. La iglesia es del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Él es la cabeza de la iglesia. No podemos perder de vista eso. Así que, hermanos, recuerde, yo tengo que perseverar en todas estas cosas. Y por último vamos a ver en el verso 42, Hechos 2:42, que dice que perseveraban en las oraciones. También en las oraciones. ¿Por qué? Porque la oración es la condición señalada por Dios para conseguir dirección, protección, provisión y frutos. La iglesia nosotros necesitamos dirección, protección, provisión y frutos. Entonces esto nosotros lo presentamos en oración. Cuando la iglesia comenzó, los primeros discípulos perseveraban en oración. ¿Se acuerda? Capítulo 1, estaban en el aposento alto y allí perseveraban en oración, porque el Señor les dijo, esperen allí que el Espíritu Santo va a descender. Permanecían, perseveraban en oración. Aún estaba María, la madre de Jesús, con ellos en oración. Y había 120 que después se transformaron en 3.120. La iglesia crecía poderosamente. Pero necesitaban orar porque iba a haber obstáculos para que pudieran crecer. Pero necesitaban oración. Oraban por los obstáculos. Había persecución, problemas. Y ellos se dedicaban a orar. El enemigo colocaba obstáculos, pero ellos insistían en la oración. Necesitaban orar para preparar el terreno para que la semilla cayera en buena tierra, el Evangelio. Oraron por los apóstoles perseguidos cuando los ponían en prisión, y la respuesta de Dios es que abría todas las puertas de las cárceles, rompía los cerrojos, porque la oración es poderosa. Y dice que salían en libertad y seguían predicando el Evangelio. La oración es el único medio y lenguaje para comunicarnos con nuestro Salvador y nuestro Creador. El único medio y lenguaje. Es un lenguaje universal. Cualquier persona en este mundo puede orar y puede comunicarse con Dios. El lenguaje de Dios es la oración. Así que todos nosotros podemos hacerlo. Aquellos creyentes que creen que pueden vivir sin la oración están en el camino al fracaso. Quizá dicen, yo me arreglo sin oración. Están caminando hacia el fracaso. Orar es la cosa más grande que podemos hacer. Escuche esto. Ninguna iglesia es más grande que su altar de oración. Ninguna iglesia es más grande que el altar de la oración. Si el altar es pequeño, la iglesia es pequeña. Pero si es grande, es poderosa. Finalizando, si usted me pregunta, ¿qué debo hacer en este tiempo tan difícil? Y es verdad, estamos atravesando un tiempo muy difícil. No sabemos lo que va a venir mañana. Sin embargo, nosotros tenemos la seguridad de que somos sus hijos y que el Señor nos protege.
yo le puedo responder inmediatamente a su pregunta. ¿Qué puede hacer? Aquí está. Perseverar. Usted necesita perseverar. Yo necesito perseverar. Perseverar en la palabra. Estudiar la Biblia. Mi hermano, usted tiene una Biblia, estudie. Pase tiempo con la palabra. Medite en ella. Dios le quiere dar alimento espiritual. Perseverar en la comunión. Asista a las reuniones. Conéctese. Aunque sea en línea. Pero esté conectado con los hermanos. Usted necesita. Los hermanos necesitan de usted. Persevere en la adoración. En el enfoque. Es el Señor. Es la cabeza. Es Él que nos va a dar las cosas. Y también enfóquese y persevere en la oración. Profundice un poquito más lo que es la oración. La palabra, la comunión, la adoración y las oraciones. El poder de la perseverancia nos llevará a la victoria. Hermano, una sola palabra, pero podemos sacar algunas cosas de ella. Perseverar es importante. Vamos a terminar en oración. Querido Señor, gracias te damos porque podemos ver en tu palabra lo que hacía la iglesia primitiva y que nosotros nos gustaría hacer. Perseverar. Que este concepto pueda entrar en nuestras vidas, que podamos practicar lo que es la perseverancia. Queremos glorificarte y queremos hacerlo como tú nos pides. Te damos gracias por la palabra y por la comunión. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga.